En cierta ocasión, Estados Unidos puso dos barcos que iban a largar misiles contra Siria en el mar Mediterráneo. En la frontera entre Rusia y Siria había antimisiles rusos que actúan apenas se tira el otro misil, no hay que esperar nada humano, sale directamente. Con eso destruyeron los dos misiles en el aire y los buques se volvieron, los barcos se volvieron a Estados Unidos, si no hubiera habido una masacre ahí en Siria. Quiere decir eso que en esta postura, digamos, en esta guerra, que no sé, común, digamos, frente al Islam y todo, parecería que atacan a los mejores gobiernos musulmanes, dejando los otros. Hemos hablado pues de Siria, pero de lo que pasó en Irak. Con cierta ironía, Putin enrostra así a los políticos norteamericanos. A veces tenemos la impresión de que nuestros colegas y amigos, no decimos esta ironía, de que nuestros colegas y amigos luchan, esta es una frase interesante, luchan constantemente con los resultados de su propia política, dedican sus esfuerzos a luchar contra los riesgos que ellos mismos han creado. Denuncia el dirigente ruso lo que él llama el mundo unipolar, dirigido por Estados Unidos, verdadera dictadura sobre la gente y sobre los países. Ellos señalan quién es el enemigo, como se hizo durante la Guerra Fría, y así practican el derecho al liderazgo, o si se prefiere el derecho al dictado. Y agrega, a los aliados de los Estados Unidos se les decía siempre, tenemos un enemigo común, es terrible, es el centro del mal, nosotros os defenderemos a vosotros mismos, a nuestros aliados, de ellos, y por tanto tenemos derechos dirigidos a ser víctimas de nuestros intereses políticos y económicos. Estas dudas son sin duda estas. Reitero que no quiero decir que todo el pueblo norteamericano sea así. Esto es un poder que está relacionado con la masonería y con poderes que tienen mucha importancia allí, ¿no? Y que de alguna manera tienen la manija del poder en muchas ocasiones. Pues bien, Rusia quiere salvar su idiosincrasia política sin someterse a los dictados de los Estados Unidos y sus aliados europeos. Putin sabe bien que las proyecciones demográficas de Europa señalan que de seguir así, en 25 años Europa será islámica. Esto lo dicen todos, ¿no? Que los europeos lo llaman euromusulmán, no sé cómo lo llaman, ya la Europa futura, por la multitud. Los musulmanes tienen numerosos hijos, mientras que los europeos tienen uno o dos. Así que es un dato histórico irrefutable, ¿no? En el año 2050 Francia será musulmana, y España también será musulmana. De ahí que en un discurso enérgico suyo de Putin ante la Asamblea de la Federación Rusa dijo: en Rusia vivir como rusos, mirando un poco a los árabes musulmanes, ¿no? En Rusia vivir como rusos. Cualquier minoría de cualquier parte que quiera vivir en Rusia, trabajar y comer en Rusia, debe hablar ruso y debe respetar las leyes rusas. Si ellos prefieren la Sharia es la ley islámica, y vivir una vida de musulmanes, les aconsejamos que se vayan a aquellos lugares donde esa sea la ley del Estado. Recordemos también el caso de Kosovo, que era un poco anterior a lo que pasó con Líbano y con Irak, del que Serbia se vio despojada por influjo de los Estados Unidos y los países de la OTAN, tras 78 días de bombardeos intensivos. Putin entendió que ellos arrancaron a ese país eslavo, hermano y cristiano, y eso lo hace notar Putin. Lo va a ayudar también porque es cristiano Serbia, ¿no? Aquella provincia que históricamente es suya, le quitaron a Serbia para establecer un nuevo Estado musulmán, Kosovo, independiente desde 2008, hoy en gran parte dominada por mafias kosovares albanesas. Ese es otro logro de esta política norteamericana. Rusia quiso salir al paso de esa prepotencia y despropósito, interviniendo en 1999 con una unidad de paracaidistas rusos en las barbas de la OTAN. Pues eso también es valiente, no se quiere decir un discurso, que mal, esto, ¿no? Mete paracaidistas directamente, eso es una cosa muy rara en un político actual. En su discurso del 24 de octubre de 2014 ante el Cuba, dijo el presidente ruso: en el curso de nuestras conversaciones con los dirigentes de Estados Unidos y europeos,
Yo hablaba siempre de la necesidad de luchar juntos contra el terrorismo, de considerarlo como un desafío a escala mundial. Nuestros compañeros, dice con cierta ironía, ¿no?, tanto de los norteamericanos, expresaban su acuerdo con nosotros, pero después de un tiempo nos encontrábamos en el punto de partida. Fue primero la operación militar en Irak, luego en Libia, que ha sido puesta al borde del abismo. ¿Por qué Libia fue reducida a esta situación? Hoy es un oasis en peligro de desmantelamiento y se ha vuelto un terreno de entrenamiento para los terroristas. Recordemos que Gaddafi era otro dirigente musulmán que más dialogaba con Occidente. Gaddafi había sido uno de los dirigentes políticos más cercanos. A nosotros los argentinos nos ayudó dándonos misiles para nuestra guerra en las Malvinas y mantenía buenas relaciones con Italia y con Francia. Ahí le mataron primero a un hijo, durante un bombardeo y luego él mismo fue asesinado. Pareciera que se dirigiesen los más cercanos a nosotros para ser eliminados. En cambio, Arabia Saudita, enemiga frontal de los cristianos, no es tocada. Como dice Putin, allí no hay democracia, pero nadie les tira bombas. En lo que toca a Siria, país gobernado también por un dirigente musulmán, pero condescendiente con el cristianismo, dice Putin, los Estados Unidos y sus aliados han comenzado a financiar y a armar directamente a los rebeldes. Permítanme preguntar cómo esos rebeldes obtienen su dinero, sus armas, los especialistas militares, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo el Estado Islámico ha llegado a convertirse en un grupo tan poderoso en los hechos de una verdadera fuerza armada? En la práctica, entonces, las diferentes acciones unilaterales impuestas por los norteamericanos y sus satélites en Irak, en Libia y luego en Siria fueron un desastre. En los resultados hay que destacar que las poblaciones civiles pasaron a ser las primeras víctimas, en particular las poblaciones cristianas, de que las instituciones gubernamentales que las protegían hasta entonces contra ese fanatismo musulmán han sido derrotadas por los norteamericanos como en Irak y en Libia, o hackeadas por los rebeldes como en Siria. Gracias a Dios, el 9 de septiembre de 2013 Rusia propuso a todos los participantes en el conflicto bélico sirio la destrucción del armamento químico, aceptado por todos, incluso por el Assad, el jefe de Estado. La iniciativa clavó en el suelo a los bombarderos prestos a decolar de Dubái por orden de los norteamericanos, preservando así a los sirios de una suerte dramática comparable a la que conocieron los libios desde el derrocamiento de Gaddafi en octubre de 2011. Así la situación. Contrariamente a las expectativas de algunos teóricos según los cuales la caída del imperio soviético significaba el fin de la historia Fukuyama Dixit, así hablaba Fukuyama, y la implantación del unipolarismo perfecto del mundial, del orden global, y con la guía y el icono modélico de los Estados Unidos, hoy se va delineando un cuadro de todo diferente. La Federación Rusa ofrece otra variante, otra opción, ya no hay una sola opción, nacida de las cenizas de la Unión Soviética después de un diseño de lógica e inestabilidad, va logrando eficazmente confirmar su papel de gigante internacional. Putin se convirtió en el autócrata enemigo, antítesis de un occidente progresista y liberal. Y hagamos un breve colofón para dar por terminada esta larga conferencia. Putin fue bien claro en su discurso desde Valdai de septiembre del 2013 cuando dijo: hemos dejado atrás la ideología soviética y en eso no la retorno. Los que sostienen e idealizan el conservadorismo fundamental del pre-1917 de la Rusia, es decir, la época de los zares, ¿no?, parecen estar igualmente lejos de la realidad, como parecen también estarlo los sostenedores de un liberalismo extremo estilo occidental. O sea, ahora no se puede pensar ni en zarismo, o sea, en este momento no hay sucesores, no sé, no hay príncipes descendientes de los zares, y tampoco él quiere que se acepte el liberalismo extremo de Occidente, eso no. Afirma un autor llamado Álvarez en un artículo que titula Rusia versus la decadencia occidental: en esta nueva lucha Rusia parece haberse hecho con la bandera del tradicionalismo cristiano y blandir los valores más conservadores frente a la decadencia occidental. Patricio Buchanan, columnista y político republicano, que ha sido consejero de 3 presidentes norteamericanos, Nixon, Ford y Reagan,
habla de las verdaderas intenciones de Putin y de su intento de adoptar la ortodoxia como base fundamental de la cultura, la civilización y los valores humanos que une a la gente no solo de Rusia, sino también de Ucrania y de Bielorrusia. Rusia sigue diciendo como la alternativa a la decadencia de Occidente. Este es el mensaje que Putin está mandando al mundo. En la misma línea escribe Patrick Buchanan: con la muerte del marxismo-leninismo como creencia firme en los países que solían ser repúblicas soviéticas, el mandatario ruso está construyendo una nueva cadena que sirva para agrupar a todas esas naciones frente y contra la decadencia de Occidente, tanto Europa como Estados Unidos, a la que antepone un mundo tradicional cargado de valores cristianos que Rusia estaría orgullosa de liberar. Acorde con esta nueva visión del mundo, Rusia estaría de parte de Dios, mientras que Occidente sería Gomorra. También un excomunista, Whittaker Chambers, ya en 1964 comenzó a hablar de una tercera Roma, refiriéndose a Moscú como la nueva ciudad sagrada del cristianismo. Y medio descaminado por Vladimir Putin, ha comenzado a hacer de Moscú algo así como un centro de resistencia al hedonismo secular y a la revolución social que viene desde Occidente. Putin dice, está plantando la bandera, la rusa, claramente en el lado del cristianismo más tradicional frente a la revolución occidental que enarbola la bandera del sexo, el divorcio fácil, la promiscuidad, la pornografía, la homosexualidad, el feminismo, el aborto, los matrimonios homosexuales, la eutanasia y el suicidio asistido. La autora y periodista Masha Sesen, una activista de los derechos de los homosexuales y las minorías en Moscú, destaca que Putin se está situando frente a Occidente en una nueva guerra fría en la que no hay carrera espacial sino cultural. Está bien dicho esto, ¿eh? Aunque venga de ella, ¿no? No hay carrera espacial sino cultural, social y moral. Una guerra donde Rusia, según el propio Putin, debe prevenir al mundo de caer en el caos más oscuro. Mientras el resto de las potencias avancen en el mundo con una cultura cada vez más alejada del tradicionalismo, escribe Alan Garrison, secretario internacional del Congreso Mundial de la Familia, Rusia defiende los valores cristianos. Tanto es así, miren lo que dice este hombre católico, que si durante la Guerra Fría eran los comunistas de todo el mundo quienes viajaban a Rusia, ahora la 8ª edición del Congreso Mundial de la Familia se celebrará en Moscú. Hace poco, el 22 de septiembre de 2014, nuestro amigo Juan Manuel de Prada escribía en el diario español ABC: quien piense que Rusia se va a achantar porque le aprieten las clavijas con sanciones económicas, probablemente piensa en una Rusia desnaturalizada y sin dignidad, la Rusia del dimisionario Gorbachev o del beodo Yeltsin. La Rusia renacida de aquellos escombros, con las convalecencias de una nación que a punto estuvo de sucumbir, vuelve a ser la Rusia sufriente, que se contempla en el rostro de Nastasia Filipovna, la heroína del Idiota de Dostoyevsky, esa gran novela de Dostoyevsky. El idiota no es en el sentido nuestro, el idiota significa, en el origen griego, el singular, el singular, que viene la palabra idiosincrasia, lo propio de cada persona, lo singular. El idiota es un personaje, un príncipe que está en una familia y habla un lenguaje que no le entiende la familia porque tiene sentido común. La familia está en la burguesía, el progresismo, en el liberalismo. Esa es la obra lindísima de Dostoyevsky, novela formidable. Que arroja al fuego, está en la Filipovna, arroja al fuego con gestos desdeñosos los 100.000 rublos que le habrían sacado de la pobreza. Ya la quieren como comprar por 100.000 rublos o darles, pero ella lo rechaza. Es el espíritu ruso, dice, ¿no? El mejor espíritu ruso, obviamente. En Guerra y Paz, Tolstoy, no es santo de mi devoción, pero a veces se distrae y dice cosas buenas, observa que la riqueza y el poder y todo cuanto a los hombres se afanan por conseguir, solo tienen para el ruso el valor de poder desprenderse de ellos. Es decir, que tiene un espíritu, digamos así, no avaricia, no hay avaricia, es otra manera de ser, ¿no? Y no hay sino que recordar, para entender este deshacimiento de las cosas materiales que caracteriza el alma rusa,
el recibimiento que los moscovitas dispensaron a Napoleón, entregando la llama a su ciudad santa, desencadenando sobre sí y sobre su enemigo todos los horrores imaginables. Entonces Napoleón exclamó: estos hombres son escitas. Y muchos años después, en su retiro de Santa Elena, todavía espeluznado por la capacidad infinita de sufrimiento de aquel pueblo, que acabaría infligiéndole una derrota aniquiladora, profetizaría que Rusia llegaría a dominar el mundo. Algunos piensan que esa profecía se hizo realidad proterva con Stalin. Otros anhelamos que se haga realidad luminosa en la tercera Roma que avistó Filoteo y que Soloviev definió como una tercera fuerza superadora de las dos fuerzas sombrías que la han precedido: la unidad sin libertad del Islam y la libertad sin unidad de la Europa neopagana. Sobre este telón de fondo, pues, emerge la figura de Putin, que está en el poder desde el año 2001 y quizá lo esté hasta el 2024. La Constitución rusa se lo permite, Dios así lo quiera. No podríamos agregar estas ideas para concluir el recuerdo de las promesas de Nuestra Señora de Fátima, según las cuales, cuando Rusia fuera consagrada, la Santísima Virgen se convertiría, y así como antes había propagado el mal del mundo, sería una fuente de bien universal, pero digamos, con la fórmula esa antigua, ex oriente lux. Esperamos que del oriente venga la luz para nuestras tierras entenebrecidas. Muchas gracias.